Ok, pues continuamos con el siguiente apartado, el apartado 2.4, en el que vamos a hablar de ecuaciones lineales de primer orden. Recordad la forma que tenían las ecuaciones lineales, como comentamos en el tema 1, y en el caso en el que tengamos primer orden, las ecuaciones tienen que ser de esta forma, es decir, una función que podría depender de x o una constante por la derivada de y, más una función que podría depender de x por la y, igual a una función que podría depender de x, ¿no? Recuerda siempre que estamos trabajando, estamos buscando una función y que dependa de x. Esa es nuestra incógnita. Bien, pues visto esto, fijaos que podemos dividir por la función que está multiplicando a la y', es decir, podemos dividir entre a sub 1 de x, más que nada porque no puede ser 0, porque si fuera 0 no habría ecuación diferencial, no habría derivada. Así que como esta función va a ser distinta de 0, dividimos y nos quedará pues una expresión y' más... Bueno, no vamos a escribir a sub 0 partido a sub 1, vamos a poner para simplificar, por ejemplo, p, una función que va a depender de x por y, y aquí pues nos aparecerá pues una función b que dividida por a sub 1, que será pues una función q. ¿Vale? Imaginad que tenemos la ecuación en esta forma. ¿Y qué ocurre? Pues fijaos que esta ecuación, si la ponemos en forma diferencial, voy a hacerlo un poco rápido, pero fijaos que escrita de forma diferencial, si... Bueno, vamos a pasar esta qx aquí a la izquierda. Voy a poner esto que faltaba aquí. Y si multiplicamos todo por diferencial de x, fijaos que nos queda ¿ok? Bien, pues resulta que es muy sencillo obtener un factor integrante de esta ecuación. ¿Por qué? Fijaos que si esta es mi m y esta es mi n, cuando yo haga la derivada de esta función con respecto a la y, ¿qué nos da? Con respecto a la y, esto como es una función que depende de x por y, la derivada de y es 1, me dará p de x. Y la derivada de esto es 0 porque no depende de y. Y la derivada de n será 0. Luego fijaos que cuando yo hago la diferencia de estas dos parciales y divido entre n, esto dará p de x menos 0 entre 1 nos da p de x, que es una función que solo depende de x. Entonces, según lo que hemos visto antes, la función e elevado a la integral de p de x va a ser un factor integrante de mi ecuación. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando yo multiplique esta función en esta ecuación, o incluso en esta ecuación, nos va a aparecer una ecuación exacta y la voy a poder resolver de manera sencilla. Bueno, como al final este tipo de ecuaciones siempre se resuelven de la misma manera, vamos a decir cuál es la solución que siempre aparece en estas ecuaciones. Voy a borrar un poco, voy a borrar aquí. Escribo de nuevo la ecuación lineal y, como os comentaba, lo que va a ocurrir siempre es que la función mu, que es la integral de la función, perdón, e elevado a la integral de la función p,
va a ser un factor integrante de esta ecuación diferencial. Y lo que va a ocurrir siempre, y esto lo podéis comprobar en el libro, está explicado el por qué, la solución general de mi ecuación lineal siempre va a ser uno partido por mu por la integral de mu por q más c. Este más c es, bueno, es simplemente el resultado de la integral indefinida. Solo lo remarco aquí para recordar que debe aparecer dentro de este paréntesis, porque esto aparece multiplicando fuera. Bien, el resultado de esta ecuación, sabiendo esto, se puede comprobar, insisto que lo tenéis en el libro, que su solución general siempre va a ser esta de aquí, una vez tengamos calculado el factor integrante. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que me dan la ecuación 2y' más 8y igual a 0. Vamos a hacer una sencillita para empezar. En primer lugar, sería idóneo tenerlo en esta forma, es decir, vamos a dividir para obtener un 1 delante del y', es decir, que el y' no tenga nada multiplicando. Es decir, vamos a dividir todo por 2. Y me aparece esta ecuación. Vamos a identificar la función p de x tiene que ser lo que esté multiplicando ahí, en este caso el 4, ¿no? O sea, p de x será la función 4. Y mi q de x en este caso será la función constante 0. ¿Ok? Bien, pues lo que me dice la teoría es que la función elevado a la integral de la p, en este caso del 4 con respecto a x, es un factor integrante de la ecuación, es decir, elevado a 4x. Recordad, factores integrantes, nos olvidamos de las constantes. Basta con una primitiva. Y la solución general va a ser y igual a 1 partido por el factor integrante por la integral del factor integrante por q, que en este caso es 0, más una constante. Esto al multiplicar por 0, la integral de 0 es 0, más su constante. Es decir, al final me aparece... Y bueno, simplificamos un poco esto, 1 partido por elevado a 4x, también lo podemos poner como elevado a menos 4x. Y esta es la solución general de mi ecuación lineal. Donde c es cualquier constante. ¿Se entiende? Bien, voy a poner otro ejemplo para seguir practicando. Bien, pues aquí os he puesto un pequeño resumen de lo que hemos comentado, la forma en la que nos conviene que aparezca la ecuación lineal, el factor integrante que aparece y la solución general. Ok, así que vamos a utilizarlo para resolver estas ecuaciones. Y este ejemplo, el ejemplo 2 que os he puesto, es x por y' menos 4y igual a x a la sexta por elevado a x. Os dejo unos minutos que lo penséis vosotros y lo resuelvo yo enseguida. Bien, pues vamos con la resolución. En primer lugar, vamos a conseguir que delante del y' aparezca un 1, es decir, dividimos por x, nos aparecerá y' menos 4 partido por x por y, y al dividir por x aquí aparece x a la quinta. Y esta va a ser la forma esta de aquí. Bien, por tanto, ¿quién es mi p? Mi p es esta de aquí, o sea que p de x será menos 4 partido x, cuidado con el signo, que no se olvide. Y mi q será esta de aquí,
por tanto, cuando uno quiere resolver la ecuación, calculamos el factor integrante, en la mu, que va a depender de x, será e elevado a la integral de la p, que será e elevado a la integral de menos 4 partido por x, que será e elevado a menos 4 por el logaritmo neperiano de x. Vuelvo a insistir en que nos olvidamos de los valores absolutos y de los constantes cuando calculamos factores integrantes. Y como ya hemos visto en alguna otra ocasión, ese menos 4 que nos molesta para poder eliminar la exponencia del logaritmo lo pasamos como exponente. Y ya podemos quitarlo y nos queda pues x a la menos 4 o lo que es lo mismo 1 partido por x a la cuarta. Bien, pues lo que nos dice la teoría es que la solución de la ecuación lineal será simplemente 1 partido por mu, es decir, 1 partido de x a la menos 4, por la integral de mu por q, es decir, x a la menos 4 por x a la quinta por elevado a x, y le sumamos la constante. Bien, pues esto en principio es sencillo, ¿no? Porque x a la menos 4 por x a la quinta nos queda x. Esto va a ser la integral de... Vamos a ver. Esto de aquí nos queda la integral de x por elevado a x diferencial de x. Eso es una integral de por partes, que es facilita, ¿no? Si hacemos esa integral, nos quedará... Pues recordad la regla de lo que ya llamo regla de los Alpes, ¿no? Que cuando tenemos una potencia y una exponencial, en este caso tiene prioridad la potencia para escoger la u. La u será x, la derivada de v será elevado a x, la derivada de u será 1 y la v, integrando elevado a x, pues nos quedamos igual, así que es elevado a x. Y por tanto, aplicamos la integral por partes, u por v, menos la integral de v diferencial de u, como el diferencial de u es 1, no hace falta poner nada. Y la integral de elevado a x es ella misma otra vez, luego nos queda... que podéis sacar factor común si queréis, x menos 1 por elevado a x, bueno, más c, ¿no? El más c lo podéis poner aquí, pero realmente lo tenemos puesto aquí. Así que al final la solución general saldrá 1 partido x a la menos 4, fijaos que es x a la cuarta, ¿no? Por x menos 1 por elevado a x más c. Y esta es la solución general de esta ecuación lineal. ¿Entendido? Voy a poner algún otro ejemplo para practicar y bueno, con eso cerraremos este apartado que en principio pues, no tiene más misterio que aplicar este criterio, digamos que al final es bastante formulístico, ¿no? Es decir, simplemente es hacer un calculito y quizá hacer una integral más o menos complicada y ya está. Bien, pues aquí tenemos el tercer ejemplo, es una ecuación lineal y bueno, en primer lugar vamos a escribirla en esta forma para poder aplicar lo que hemos explicado antes, ¿no? Es decir, vamos a dejar lo que multiplica a la y y a la y' a la izquierda y lo otro a la derecha. Y la y', como está multiplicada por 1, no hay ningún problema, no hay que dividir por nada. Así que me quedará y' menos la tangente de x por y igual a e elevado a menos seno de x. Bueno, en todo caso, os dejo unos minutos si queréis para que la hagáis y lo comentamos enseguida. ¿Ok?
Bien, pues vamos con la resolución. En este caso, fijaos que mi P va a ser, no os olvidéis nunca del signo, menos la tangente de X. ¿Ok? Y mi Q va a ser elevado a menos seno de X. Bien, pues en este caso ya sabemos que la función elevado a la integral de menos la tangente de x tiene que ser un factor integrante de mi ecuación. Bueno, esta integral es sencillita, pero la hacemos si queréis. Esto es la integral de menos seno de x entre coseno de x. Y bueno, si la hacemos aquí aparte en un momentito, la integral de menos seno de x entre coseno de x, aunque sea inmediata, uno tiene que comprobar, ¿no?, si tengo una función y su derivada multiplicando el diferencial de x en este caso, y sí, ¿no?, porque justamente la t, si llamamos t a coseno de x, su derivada justamente es el menos seno de x. Así que lo que nos aparece es la integral de 1 partido por t, que es el coseno, y el menos seno por el diferencial será diferencial de t. Así que nos aparece justamente el logaritmo neperiano de t. Insisto, estamos en factores integrantes, nos olvidamos del más c, nos olvidamos de valores absolutos, así que ponemos simplemente el logaritmo neperiano del coseno de x. Y por tanto, lo que nos aparece es que el factor integrante será elevado a la integral del, ya hemos hecho la integral, al logaritmo neperiano del coseno de x. Tachamos la exponencial y el logaritmo y nos queda coseno de x. Y por tanto, ya sabemos que la solución de esta ecuación diferencial será 1 partido por mu, es decir, 1 partido por el coseno de x, por la integral de mu, que es coseno, por q, que es elevado a menos seno. El más c lo remarco siempre dentro de la integral, es el resultado de esta integral, pero siempre lo remarco para que recordéis que hay que ponerlo dentro de estos paréntesis, ¿vale? Este c multiplica esto, ¿vale? Esto va aquí. Bueno, yo creo que esto lo podemos borrar, de hecho. Y continuamos. Tenemos que calcular esta integral. Esta integral es muy parecida a la de antes. Es inmediata. Yo hago un pequeño cambio de variable. Si llamamos t al seno, tengo justamente, bueno, en este caso al seno no, al menos seno. Su derivada será el menos el coseno de x. Es decir, necesito un símbolo menos aquí, para ajustar pongo otro menos fuera y nos quedará menos la integral de e elevado a la t y menos el coseno por el diferencial de x será derivada, diferencial de t. Por tanto, esto me dará menos e elevado a t. No pongo la constante porque ya la hemos puesto aquí, así que nos dará menos e elevado a menos seno de x. Y por tanto la solución de esto va a ser, vamos a ver, 1 partido coseno de x por menos e elevado a menos seno de x
más c. Y esta es la solución general de esta ecuación. ¿Vale? La escribo aquí arriba, bueno, sí cabe, ¿no? Más o menos. A ver. 1 partido el coseno de x por menos elevado a menos seno de x más d. ¿Vale? Bueno, pues este es el método de resolución de ecuaciones lineales, ¿vale? Que al final se pueden ver como exactas con factor integrante, pero su resolución siempre es igual. No es necesario hacer todos los pasos que hacemos a las ecuaciones exactas porque su resolución, digamos, siempre tiene una fórmula muchísimo más sencilla. Bien, pues con esto acabamos este apartado y el próximo día veremos lo que se llaman ecuaciones homogéneas, que será el último método que veremos de ecuaciones de primer orden. Después de eso también veremos aplicaciones, que probablemente veremos también el próximo día. Y bueno, veremos 2 o 3 aplicaciones de las ecuaciones de primer orden digamos, a cosas más, un poquito más prácticas. Hasta luego.